Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a una clase más de la materia de sectas. En esta ocasión estamos hablando de la separata número 12, clase número 12, y vamos a hablar acerca de la secta del mormonismo. Como ya les he dicho en videos anteriores, ¿verdad? A mí me parece interesante esta materia, aunque vemos por cada clase, vemos una de las sectas. De alguna manera conocemos las cosas esenciales y básicas acerca de cada secta, ¿verdad? Y ahorita nos toca ver un poco acerca del mormonismo. El mormonismo dice que es un movimiento de los santos de los últimos días. Yo creo que la mayoría de nosotros no lo conocemos así, que de los santos de los últimos días. Eso es lo mismo que hablar de mormones o de mormonismo. Luego dice, esto es conocido como mormonismo, ya que es un movimiento religioso conformado por un grupo de iglesias cristianas que trazan su origen hasta la llamada Iglesia de Cristo. Dice que fue fundada por el estadounidense Joseph Smith en el año 1830. Los miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días son comúnmente conocidos como mormones, y creo que esa es la palabra que nosotros más conocemos. Luego dice que se pueden encontrar en todos los niveles de la sociedad, en los negocios, en la agricultura, la educación y las ciencias, los partidos políticos y el gobierno, la industria, entretenimiento y medios de comunicación. Cuando yo estaba repasando nuevamente, ¿verdad?, esta secta, descubrí algunas otras cosas a las que yo no les había puesto mucha atención. Y definitivamente que uno puede pensar que las cosas son buenas porque tienen buenas intenciones, pero eso no significa que las buenas intenciones puedan salvarnos, ¿verdad?, o librarnos del infierno. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que en cada secta no solamente cuenta las buenas intenciones que tienen o las buenas cosas que ellos profesan o intentan hacer que todas las personas que siguen esta secta determinada lo hagan, sino que se trata de salvación, la salvación que solo Jesucristo puede darnos, y de eso es lo que se trata. Así que vamos a seguir leyendo. Dice aquí que hay como cierta afiliación que tienen ellos, y tienen cerca de 14 millones de personas que constituyen su iglesia en la actualidad. Fíjense que yo estuve buscando algunas imágenes, ¿verdad?, porque quizás en eso no estoy como muy enterada, ¿verdad?, de los lugares o cosas que ellos tienen, y descubrí que hay iglesias sumamente hermosas, de verdad, tienen un lujo muy bonito. O sea, es una iglesia que de verdad invierte bastante en su infraestructura. Y tiene 14 millones de personas. Ya vimos, dice que la mayoría vive fuera de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos, y tienen la pertenencia, dice, a la cuarta mayor parte de cualquier iglesia desde su fundación en 1830. Dice que en ese entonces habían comenzado 6 personas en una cabaña en el estado de Nueva York, y la iglesia había sido influenciada, ¿verdad?, a través de su membresía, y había crecido un poco. Algunos de los valores que ellos tienen, y esta es la parte interesante, miren, la Biblia dice que nosotros tenemos que escuchar, ¿verdad?, todo, pero tenemos que retener lo bueno. En este caso, nosotros analicemos y retengamos las cosas buenas que podemos retomar de este tipo de religión o secta. Dice acá, dice que para ellos esta iglesia es una restauración del cristianismo del Nuevo Testamento, según lo enseñado por Jesús y sus apóstoles. No es protestante, evangélica, católica u ortodoxa. Sin embargo, dice, los valores básicos de la moral, el civismo y la familia adoptada por la iglesia son similares a la de la mayoría de las religiones cristianas. Miembros de la iglesia se refugian de las incertidumbres del mundo en el mensaje del evangelio, de la esperanza y la felicidad. En realidad no están muy lejos, ¿verdad?, de algunas cosas que nosotros podemos
en realidad poner en práctica, ¿verdad? Porque ellos dicen que se consideran como parte de la iglesia, de la primera iglesia que Jesucristo instituyó acá en esta tierra. Luego vamos a hablar un poco acerca de sus creencias, y esta quizás es la parte que quizás más puede impactar nuestras vidas, porque si ustedes leen detenidamente cada una de las cosas en las cuales ellos creen, usted diría que no están tan perdidos, pero en realidad ellos apegan cosas que no están correctas, como las que vamos a leer a continuación. Dice aquí: los santos de los últimos días creen en un Dios amoroso, personal, como un Padre celestial, puesto que Él es el Padre de nuestro espíritu. Todas las personas son sus hijos y por lo tanto todas las personas son hermanos y hermanas. Dice: todas las personas tienen derecho a la revelación personal. Dios ha llamado a los nuevos apóstoles y profetas en nuestros días, a través del cual revela su palabra, dice, como lo hizo en la antigüedad. Los mormones creen en la Santa Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Además, el uso de otras escrituras. Y aquí está el detalle. Y dice como el libro del Mormón. Dice que es el cual sirve como otro testimonio del ministerio de Cristo y su divinidad. Se usan juntos. Estas escrituras ofrecen información sobre cuestiones tan vitales como la naturaleza de Dios, la salvación y la expiación. Las creencias mormonas se encierran en 13 puntos que son conocidos como los artículos de la fe. Y aquí los tenemos, son 13. Dice que creen en Dios Padre, Dios, el Eterno Padre, su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Estamos bien con eso, porque de la misma manera nosotros creemos. Dice: creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Dice: creen que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Dicen también en el 4 que creen en principios y ordenanzas del Evangelio. Son: primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión; y cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. En el punto 5 dice que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y la imposición de manos. Creen también que es la misma organización que existió en la iglesia primitiva. Esto es, creen en los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Creen en el don de lengua, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas y todo eso. También creen que la palabra de Dios, hasta donde está traducida, está correctamente escrita, ¿verdad? Y creen también que el libro del Mormón es la palabra de Dios. En este punto número 8 es donde aquí tenemos ese detalle. Ellos no solamente creen en la Biblia, sino que tienen ese libro, que para ellos eso tiene que ir a la par. Usted lleva su Biblia, pero también lleva el libro del Mormón, que son revelaciones, ¿verdad?, que se le fueron dadas a este fundador, a Joseph Smith, para poder seguirlas, ¿verdad?, dentro de esta secta. Dice que creen en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. Dice que reclaman el derecho de adorar a Dios Todopoderoso. Creen en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes. Dice que creen en obedecer, honrar y sostener la ley. Y creen ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. Dice que para ellos esto es algo muy importante. Dice que si hay algo virtuoso, en que hacerlo, en eso, a eso es lo que ellos aspiran. Y veamos acá un poquito acerca del libro del Mormón, que dice que es un registro antiguo que enseña sobre Jesús. Según ellos, responden a preguntas esenciales que todos tenemos, tales como: ¿hay vida después de la muerte? ¿Cuál es el propósito de esta vida? ¿Y cómo puedo encontrar paz y felicidad? Yo creería que todas esas preguntas, las respuestas las encontramos en la Biblia, pero ellos creen necesario tener ese otro libro donde puedan resolver ese tipo de preguntas. Dice que ellos creen que las personas alrededor del mundo, de todos los caminos de la vida, están aprendiendo que el libro del Mormón puede acercarles a Dios. Y luego, esta parte lo busqué exclusivamente porque yo ya lo había escuchado, pero cuando yo recibí esta materia, ¿verdad?, de sectas, quizás no vimos en detalle esta parte.
Pero sí, a mí, en lo personal, ¿verdad? De alguna manera me molestan porque yo no tomo café. O sea, no lo tomo porque no me gusta. De ningún tipo. ¿Cómo se llama? Bajo ninguna circunstancia. O dulce de café, pastel que te da café, cualquier otra cosa. No sé, puedo percibir ese sabor y no me agrada. Entonces, en alguna manera, hay gente que me dice, es que ella es mormona, ¿verdad? Porque no le gusta el café. Entonces son cosas que ahí quedaron. Pero entonces, ahora que estábamos estudiando esto, yo dije, no, tengo que saber por qué razón ellos no toman café. Y encontré una doctrina y convenios del 89 que se hizo en ese año, donde tiene una sección 89 que es como un capítulo de ellos, o sea, como parte anexa, ¿verdad? A lo que ellos creen. Y hay cosas que sí tienen razón, en realidad tienen razón, pero nuestra salvación no depende de si tome o no tome café, o de qué es lo que tome o lo que no tome, ¿verdad? Sabemos que la salvación es creer en Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, ¿verdad? Y tratar de vivir una vida apegada a lo que Dios ha dejado en su palabra y a lo que Dios quiere de nosotros. Pero ellos tratan de poner ciertas cosas, ¿verdad?, que sí están en la Biblia, algunas, para que la gente pueda estar regida bajo estas normas. Y aquí hay 21 como artículos, o no sé cómo explicarle esto, de donde ellos creen, ¿verdad? O decretos, porque dice acá que de esta revelación, ¿verdad?, que ellos recibieron, más bien dicho, Joseph Smith recibió, dice que del 1 al 9 se proscribe el uso del vino, de las bebidas fuertes, del tabaco y de las bebidas calientes. Del 10 al 17 se decretan las hierbas, las frutas, la carne y el grano para el uso del hombre y los animales. Y del decreto 18 al 21, la obediencia a las leyes del evangelio. Incluso la palabra de sabiduría trae bendiciones temporales y espirituales. Le dejo esto por acá porque es un detalle súper importante. No lo voy a leer todos, son 21. Pero por ejemplo, comienza con una palabra de sabiduría, dice el 1, para el beneficio del consejo de sumos sacerdotes reunidos en Kirtland y la iglesia y los santos de Sion. Al que yo quiero que vayamos es en el número 5. Dice que si entre vosotros hay quien beba vino o bebidas fuertes, he aquí no es bueno ni propio a los ojos de vuestro Padre, sino que cuando os reunís para ofrecerle vuestros sacramentos, he aquí esta debe ser vino, sí, vino puro de la uva de la vid de vuestra propia hechura. Dice, y además las bebidas fuertes no son para el vientre, sino para el lavamiento de vuestros cuerpos. Y además, dice, el tabaco no es para el cuerpo ni para el vientre y no es bueno para el hombre, sino que es una hierba para magulladuras y para todo ganado enfermo, que ha de ser usado con juicio y destreza. Y además, las bebidas calientes, dice, no son para el cuerpo ni para el vientre. Además de esto, de cierto os digo que Dios ha puesto toda hierba saludable para la constitución, naturaleza y uso del hombre. Dice que cada hierba debe ser usada en su sazón, cada fruta en su sazón, todas estas para usarse con prudencia y acción de gracias. En el 9, donde está estipulado que ellos no deben tomar bebidas calientes. Entonces, por eso no toman té. En realidad es té caliente, ¿verdad? Todas esas cosas dice que están prohibidas, que no deben hacerlo. No está justo la palabra prohibición, ¿verdad? Pero dice no son para el cuerpo y tampoco para el vientre. Significa que no deben tomarlas. Este convenio se llama sección y doctrina de la sección 89. En algunas cosas me parece fabuloso por el hecho de que no los dejan fumar, no los dejan coman cosas que dañen su cuerpo. En realidad yo creo que esa parte es interesante y muy buena, porque deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Dice acá también en el último, dice y yo el Señor, en el 21, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel,
y no los matará. Amén. Entonces veamos que sí, en realidad es eso, no es como una prohibición, digamos, tal cual, decir prohibido tomar café, o sea, no está así, ya se los leí y es interesante que puedan leer cada uno de ellos. Luego vamos a hablar un poco de la educación. Para ellos la educación es súper importante, tienen gente estudiando, ¿verdad?, sus doctrinas, y además de eso ellos están totalmente de acuerdo en que las personas tengan un nivel de estudio, ¿verdad?, porque eso es como muy importante para ellos. Dice acá que tienen más de 700,000 estudiantes matriculados en los programas que ellos tienen, y que esos están establecidos en 132 países. Dice que esto me gustó, justo esta parte también, porque dice que la iglesia ha creado el Fondo Perpetuo para la Educación, y este proporciona a los hombres y mujeres jóvenes de la iglesia en los países en desarrollo los medios para obtener la educación y la formación. Este fondo proviene principalmente de las contribuciones de los miembros de la iglesia. Este detalle me parece muy interesante, porque ya que le dan importancia a la educación, ellos tratan de ayudar a la gente que pueda ayudar a estudiar. Luego tienen un culto todos los domingos. Dice que se reúnen cerca de 28,000 congregaciones en 177 países. Algo que ellos tienen es una obra misional, ¿verdad? Y eso dice que tienen 52,000 misioneros de tiempo completo, de voluntarios. Y dice que ellos enseñan el evangelio en las calles y en el hogar. Dice que ellos consideran importante que puedan ser los portadores, ¿verdad?, de llevar como esas buenas noticias para ellos, porque ellos lo llaman evangelio. Y dice que puede ser ayudado, ¿verdad?, a través de las personas, de los misioneros, para que puedan esta gente recibir la educación acerca de su doctrina, de lo que ellos creen, y que puedan así pues incrementar, ¿verdad?, la cantidad de personas en su iglesia. Luego, con respecto a la familia, ellos dicen que los valores esenciales para la prosperidad de una civilización son los primeros que se inculcan en la familia: la unidad fundamental de la sociedad, en donde el esposo y la esposa trabajan juntos para el mejoramiento de la totalidad. Las enseñanzas de la iglesia y los programas están diseñados para fortalecer la familia. Este es un detalle súper importante que deberíamos de considerar, ¿verdad?, en la mayoría de nuestras iglesias, ¿verdad? Saber de nuestras iglesias que profesamos la verdad, la familia es súper importante. Bueno, nuestra iglesia es una de ellas. Considerar que la familia es una base importante para poder desarrollarse plenamente dentro de nuestra congregación. Luego ellos tienen una organización, están súper organizados, en serio. Tienen que se organizan porque tienen una primera presidencia que dice que es el órgano de gobierno más alto de la iglesia, y son 3 personas: el presidente, el primer consejero, el segundo consejero. Ahí están los nombres de los que están actualmente. Luego tienen un quórum de los 12. Dice que es el segundo órgano del gobierno más alto de la iglesia. Sus miembros viajan por todo el mundo como testigos especiales del nombre de Cristo y sirven bajo la dirección de la primera presidencia. Esa parte me encanta, porque eso de viajar es bueno, ¿verdad? Entonces, y ahí aparecen los nombres de los que se consideran profetas, videntes y reveladores, y sirven bajo la dirección de la primera presidencia. Luego hay un liderazgo de laicos, donde dice de que se compone de miembros laicos calificados y no de un clero pagano. Luego, ellos también es importante para ellos la comunidad. Dice que la iglesia participa activamente en los asuntos cívicos de las comunidades donde viven sus miembros. Se tiene la obligación de tomar posiciones sobre cuestionamientos morales que enfrenta la sociedad. Hay algo importante que ellos consideran: el respeto y la tolerancia. Y el servicio comunitario es algo importante, y este detalle les voy a leer en el segundo párrafo que tenemos en este tema, donde dice servicio comunitario. Dice: solamente en el año 2007 la iglesia respondió a terremotos de gran magnitud en 5 países, grandes incendios en 6 países, carencias y el hambre en 18 países, y las inundaciones y tormentas severas en 34 países. En total, la iglesia y sus miembros respondieron a 170 grandes desastres. Y yo creo que
esta parte dice que la motivación de este trabajo es que se centra en gran manera a nivel mundial en la simple responsabilidad dada por Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como le explicaba desde un principio, ¿verdad? Las sectas nos alejan de Dios. Obviamente que sí, porque no hacen que Dios sea el centro de todo, sino que tienen siempre algo más a lo que quieren desviar nuestra mirada. En este caso, lo que los mormones tienen es el libro del Mormón, que creen básico y esencial para nuestra salvación. Cuando nosotros sabemos que lo único que nosotros necesitamos es creer en Jesús. Entonces, hay que sacar muchas cosas buenas de esta secta, de verdad, que nos pueden ayudar a crecer. Podría ser, ¿vea? Pero también vemos que no estamos totalmente de acuerdo con las cosas que ellos hacen. Así que hay que retener lo bueno y ponerlo en práctica. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.